Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 14. Vamos a mirar solo, bueno, un versículo, pero para poderlo mirar, hay que mirar los otros dos, el contexto, pero en realidad no me va a quedar ahí. Marcos capítulo 14, versículo 26, dice, eh, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El énfasis es el versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahorita pasémonos a Marcos capítulo 16. Vamos a leer 8 versículos. Marcos capítulo 16, dice, Marcos 16, 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraban en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amado Dios, de nuevo te damos gracias, Señor. Tu palabra es bella, tu palabra es maravillosa. El Evangelio del Señor Jesucristo es lo que nosotros los seres humanos necesitamos. Permite que en esta noche esta palabra caiga en un corazón necesitado, una persona que pueda reconocer que necesita a Cristo. Pero también, Padre, aquellos que están cerrados, obstinados, Padre, esta palabra también penetre sus corazones. Padre, este es un maravilloso momento, un maravilloso evento, la resurrección del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, rogándote que nos guíes a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Si miramos el versículo 7, al final dice: allí le veréis como os dijo. Entonces, habíamos mirado en el 14:28 que él les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después lo que viene es que el Señor Jesucristo va al huerto de Getsemaní y hace esta oración tan impresionante. Luego viene el arresto, luego viene el Señor Jesucristo ante el concilio, viene la negación de Pedro, viene el Señor Jesucristo ante Pilato, luego viene la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Tiene su sepultura, pero aquí lo que vamos a mirar es el maravilloso evento de la resurrección del Señor Jesucristo. Estas personas, como nos lo va a narrar este párrafo, que nos habla de unas mujeres, o sea, ninguno de los que el Señor Jesucristo les habló, a pesar de que les dijo abiertamente que iba a resucitar e iría a Galilea, pues ninguno esperó que él resucitara. Pareciera que no le creyeron. Entonces, vamos a mirar algunas cosas. Estas mujeres querían hacer las cosas que normalmente hacían allá en los judíos. Dice el versículo 1, vamos a mirar, bueno, sí, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Es una de las cosas más impresionantes de la fe cristiana, es la resurrección del Señor Jesucristo. Para un cristiano no podríamos quedarnos solo en que el Señor Jesucristo murió y ya. No sería el plan completo. Él murió y resucitó. Entonces la Biblia
en muchas partes nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo, mostrándonos cuán importante es este evento para el ser humano. Pero para llegar a este punto de la resurrección del Señor Jesucristo, quiero que miremos muy rápidamente 7 puntos, posiblemente sean más, posiblemente sean menos, 7 cosas a tener en cuenta. Y la primera es que el Señor Jesucristo es Dios. Es necesario tener eso en cuenta, que el Señor Jesucristo es Dios. Esta mañana el hermano que nos leía en Filipenses 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La segunda cosa que debemos tener en cuenta es que el Señor Jesucristo vino a este mundo en un cuerpo humano, siendo Dios, tomó un cuerpo humano, o sea, se humilló, dice allá en Filipenses 2. La tercera cosa a considerar es que Él es 100% Dios, pero también 100% hombre. La cuarta cosa a considerar es que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Primera de Timoteo 1:15, y esta es la verdad más maravillosa, la verdad más grande, lo que todo el hombre debería saber, que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Una quinta cosa es que para salvar a los pecadores debía pagar por los pecados de ellos. ¿Cómo? Con su vida. Por eso el Señor necesitaba venir en un cuerpo humano. Podríamos dar otras razones, pero una es que el Señor debía morir, y para morir necesitaba tener un cuerpo humano que pudiera morir. La sexta cosa es que el Señor fue crucificado en la cruz. Fue una entrega voluntaria, ocupó nuestro lugar y fue sepultado. Él vino a pagar por nuestros pecados de una manera, o sea, se entregó, dice la Biblia, se entregó voluntariamente en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, Él eh, tuvo el sacrificio y murió. Pero la séptima cosa a tener en cuenta es que el tercer día resucitó para más nunca morir. Para más nunca morir. Teniendo esto en cuenta, vamos a volver a pasar al versículo 1. Versículo 1 tiene mucha información. Voy a volverlo a leer. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Bueno, nos habla que cuando pasó el día de reposo, que corresponde al día sábado, lo sabemos, lo que nos indica que el sacrificio del Señor fue un día antes, o sea, el viernes, y que resucitó el domingo, el primer día de la semana. Luego nos habla de 3 mujeres. La verdad es que esta parte, esta porción de la palabra me impresiona por estas 3 mujeres. A veces, una de las cosas con las que se chocan los primeros convertidos y algunos inconversos que no entienden la palabra es que creen que el Señor es machista, que el Señor no quiere a las mujeres, pero mire, aquí nombra a 3 mujeres y a muchas mujeres con un trabajo especial. Y vamos a notar que la primera persona que lo vio resucitado fue una mujer. Fue una mujer. Entonces, nos habla de 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Quiero decir 5 cositas rápidas de María Magdalena. La primera cosa es que el Señor Jesucristo había echado de ella 7 demonios, o sea que era una mujer muy especial. Le seguía al Señor Jesucristo y le había echado 7 demonios. Ustedes miran ahí en el 16:9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La segunda cosa es que ella servía al Señor Jesús junto con otras mujeres. Parecía que estaban atentas a todo lo que el Señor Jesús necesitara. Además nos dice allá en Lucas 8:3 que servían al Señor con sus bienes, con lo que tenían servían al Señor. Esto me dejó muy impresionado, me dejó muy impresionado. Eran mujeres que invertían, que invertían. La tercera cosa es que estuvo junto a la cruz. Miramos ahí en el 15:40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, o sea, la crucifixión, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea les seguían y les servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vuelve y nos nombra estas 3 mujeres. Una cuarta cosa es que madruga el primer día de la semana al sepulcro. Una quinta cosa es que es la primera que ve al Señor Jesucristo resucitado.
Los otros tres evangelios, Mateo, Lucas y Juan, lo confirman, lo corroboran. También nos habla de María, la madre de Jacobo, quien también, ya lo vimos, le servía al Señor Jesús, estaba junto a María Magdalena en la muerte del Señor y acompañó a María Magdalena en el primer día de la semana. Salomé también sirvió al Señor Jesús junto con otras mujeres, junto con estas dos. Fue testigo ocular del sacrificio del Señor Jesucristo, también de su sepultura. Acompañó a María Magdalena y a la otra María el primer día de la semana. Se cree, no lo puedo asegurar, se cree que era la madre de Jacobo y Juan. Sabemos que son dos de los apóstoles, a los cuales el Señor apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Y pues si esta es Salomé, entonces también era la esposa de Zebedeo. Recordemos que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, pescadores. Si ella es la madre de estos hombres, pues ella fue la que se atrevió a decir al Señor Jesucristo que en su reino pusiera a uno de sus hijos a la derecha y a otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, estas tres mujeres eran muy especiales. Estas mujeres especiales nos muestran cuán unidas eran. Juntas seguían al Señor Jesucristo, trabajaban juntas servían al Señor, tenían el mismo sentir, las mismas metas. Uno puede ver en este momento en que ellas van juntas a hacer un trabajo. Sigue diciendo el versículo 1 que estas tres mujeres compraron especias aromáticas para ungir al Señor Jesucristo que yacía en el sepulcro. Lo que estamos hablando es que invirtieron, ¿cierto?, de sus posesiones. Ahora, la Biblia nos habla de las especias aromáticas de diferentes maneras. Se usaba para alimentos. Uno puede buscar cuál es, por ejemplo, el comino era una especie aromática. Se usaba para aceites, se usaba para inciensos, se usaba para perfumes y también para ungüentos. Pero uno de los usos que tenían las especias aromáticas era para arreglar los cadáveres. Yo quiero que vamos un momentico al capítulo, a Juan 19, sin perdernos de Marcos 16. O sea, dejamos el dedo ahí para que miremos algo maravilloso. ¿Por qué me gusta esta porción de la palabra? Porque hay dos personajes especiales. Dice en Juan 19, versículo 39. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Me puse a pensar, quizás Nicodemo tenía siervos que le llevaran estas 100 libras, porque 100 libras es como 2 bultos de cemento, el equivalente a 2 bultos de cemento. Entonces, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron al Señor Jesucristo. Entonces vemos a Nicodemo haciendo este trabajo, pero en la otra parte de acá en Marcos, donde estamos leyendo en el 15:43, dice, nos habla de José de Arimatea. Entonces, entre José de Arimatea y Nicodemo, digamos, arreglaron el cuerpo del Señor Jesucristo con especies aromáticas. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Aquí en el versículo 1 donde estamos también, pues vemos que ellas compraron especias aromáticas con el fin de ungir al Señor Jesucristo, que ya había muerto aproximadamente 3 días. Ahora, ¿cuál era el fin de este ungimiento? Las especias aromáticas se usaban en este caso como para disimular el olor o el hedor de un cuerpo en descomposición. Entonces, lo que hacían era entrar, echarle especias aromáticas como para tapar el olor fuerte. Podría uno decir que era como un acto de amor, queriendo como hacer algo bueno por su familiar, pero pues ya estaba muerto. Si recordamos cuando el Señor Jesucristo fue a la tumba de Lázaro, María le dijo, no, Señor, ya es de 4 días, ya huele, ¿cierto? Entonces, ellas hacían este trabajo, o ese era lo que pensaban hacer.
eh, solo puede uno concluir viendo a estas tres mujeres es que cuán importantes fueron las mujeres en el ministerio del Señor Jesucristo. En el versículo 2 nos dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Al primer día de la semana, o sea, el domingo, las tres mujeres llegaron al sepulcro. En estos días un hermano nos explicaba esto de los sepulcros blanqueados, pero quisiera decir que un sepulcro normalmente era una cueva hecha en una roca, en una peña grande, pues José de Arimatea y Nicodemo pues llevan el cuerpo del Señor Jesucristo para ungirle con especias aromáticas a un sepulcro nuevo. Ya estaba escrito que iba a estrenar el Señor Jesucristo un sepulcro donde no había sido puesto nadie. En el 16:3 nos dice, pero decían entre sí, van hablando ellas, y la pregunta es, ellas identifican un problema. ¿Quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Entonces, las tres mujeres identifican un tremendo problema cuando ellas iban hablando por el camino. Al sepulcro donde sepultaron al Señor Jesucristo, se nos dice allá en Mateo que se puso una enorme piedra y unos soldados de guardia con el fin de, de no permitir que los seguidores del Señor Jesucristo se robaran el cuerpo y después dijeran, vea, él resucitó, ¿no? Entonces ellos terminan colocándole una enorme piedra. Entonces el problema es, ¿quién les quitaría o le removería la piedra enorme a la entrada del sepulcro? Se necesitaba la fuerza de los hombres, pero ningún hombre iba con ellas. Entonces, algunas mujeres son tremendas para hacer algunas cosas de hombres, pero en este caso necesitaban mucha fuerza para remover las piedras, para remover esta piedra que había sido puesta. Recordemos que fue con el fin de que los apóstoles no entraran al sepulcro, no entraran a la cueva. En el versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces, lo que encontramos aquí es que Dios soluciona el problema que ellas tenían. En Mateo 28 leo cómo se solucionó el problema. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, ¿cómo fue removida la piedra? Pues un ángel del Señor vino y la removió, vino y la quitó. En el versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Pues ellas al entrar al sepulcro encuentran un ángel enviado del Señor, que lo acabamos de leer en Mateo. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor había descendido del cielo y había removido la piedra. Pero Marcos describe a este ángel como un joven con larga ropa blanca. Y por lógica, las mujeres tuvieron miedo, se asustaron, no estaba la piedra y de entrada se encuentran con un hombre joven de larga ropa blanca, cualquiera se asustaría, ¿cierto? Cualquiera de nosotros tendría mucho miedo. El versículo 6 que sigue, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, aquí está el versículo central de esta porción, el versículo central de este párrafo. En este versículo está contenido lo que el ser humano necesita saber, lo que el ser humano necesita conocer, lo que puede transformar la vida de los hombres, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Dice, miremoslo así, por lo menos 5 cosas se encuentra uno, y la primera es que el ángel les habla. Entonces ellas estaban bien asustadas y el ángel les habla, pues imagínense cómo sería de tremendo el susto. Pero la primera cosa que el ángel les dice es no se asusten. Otra cosa que encontramos es que es como si él les dijera, yo sé que ustedes buscan a Jesús Nazareno. Yo sé que ustedes buscan a Jesús Nazareno. Y me llamaba la atención esto de Nazareno, porque cuando las mujeres o las personas
antiguas, de un poquito más edad que la mía, utilizaban mucho esta palabra nazareno para referirse a una persona que estaba golpeada, que estaba, sí, herida. Pero aquí la palabra nazareno, aunque el Señor Jesucristo nació en Belén, pues nos habla de su tierra donde fue levantado, donde fue criado, que fue Nazaret. En los tiempos del Señor Jesucristo no habían apellidos, entonces era Jesús de Nazaret. Y casi siempre se identificaban las familias por la ciudad a la cual pertenecían. Ahorita miramos, por ejemplo, el caso de José de Arimatea, era porque él era de Arimatea, o María Magdalena era porque ella era de Magdala. Entonces él les dice, yo sé que ustedes buscan a Jesús Nazareno. Una cuarta cosa es que el ángel les dice, el que fue crucificado. Como les dije, este es el versículo cumbre de esta porción de la palabra. El que fue crucificado. Ya dijimos que el Señor Jesucristo vino al mundo, tomó forma humana siendo Dios y murió en la cruz con el fin de pagar por el pecado de la humanidad. Una cosa impresionante. Ha resucitado, una quinta cosa que encontramos, ha resucitado, no está aquí. Cerciórense por ustedes mismas, Él vive, Él resucitó. Entonces, aquí está esta verdad maravillosa que todos los seres humanos debemos saber y que nosotros los cristianos disfrutamos mucho porque sabemos eso, sabemos que el Señor vive. ¿Cómo podríamos tener una relación como la que tenemos hoy con alguien que se murió y no volvió a vivir? No podría ser. Entonces, Él resucitó. En la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo encontramos el neto evangelio, la verdad que el hombre debe saber. Cristo murió a causa de nuestros pecados o a causa de nuestro pecado. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día y con gozo nosotros podemos decir en esta noche que Él vive. Esta es la verdad que el hombre necesita, la única verdad que puede salvar al hombre. El Señor Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo en cuerpo humano para salvarte. Tengo que hablarle en primera persona para salvarte, para salvarte. Él vino para salvarte. Él murió y resucitó y pagó por nuestros pecados. Es por eso que el ser humano puede tener una relación con Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Si el ser humano no entiende que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, y no entiende que el Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó, no podrá tener una relación con Dios. Encontramos por donde quiera que vayamos a mucha gente teniendo relaciones con Dios que no son verdaderas, que son ficticias, que están engañados. Terminan hablando que sí tienen una relación, pero no consideran ni el sacrificio ni la resurrección del Señor Jesús. Salgámonos de esta porción y vamos a 1 Corintios. No podría pasar por alto esta porción que nos habla claramente de las tres cosas importantes que el hombre debe saber. Entonces dice el 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces muchas personas terminan no reteniendo la palabra, sino que la palabra pasa de largo por su vida. A veces creen que tienen una relación con el Señor, pero no la tienen, sino que de verdad creyeron en vano. Luego dice, ¿qué es lo que Él les enseñó? ¿Qué es lo que el hombre necesita? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo que el hombre necesita saber es que Cristo murió, pero también que resucitó. Si no, ¿cómo podríamos entregarle nuestra vida a Él si Él estuviera muerto? No podríamos. Quiero devolverme a Romanos capítulo 4. Y hay un versículo impresionante en el versículo, en el capítulo 4 de Romanos, pues nos viene hablando de la fe de Abraham. Y en el versículo 25 cierra con este versículo, dice, el cual, hablando, bueno, el versículo 24 termina hablando del Señor Jesucristo,
Y el versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la palabra entregado significa crucificado, ¿cierto? Muerto. Él se entregó voluntariamente. Él fue entregado para que muriera en el lugar nuestro. La razón por la que fue entregado fue por causa de nuestros pecados. Pero luego dice resucitado para nuestra justificación. Y la resurrección del Señor Jesucristo nos dice que su sacrificio fue acepto, fue aceptado. Dios se sintió complacido con el sacrificio del Señor, con el sacrificio de su Hijo. Y si este sacrificio fue aceptado por Dios, significa que Dios queda en libertad para poder justificar a aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que acepta al Señor Jesucristo. ¿Qué necesita el ser humano? Creer en el Señor. El Señor pagó la deuda con su sacrificio, pero la resurrección es la aceptación y Dios puede justificar al hombre. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Creer, poner su fe en el Señor Jesucristo. A mí me encanta pensar en este evento maravilloso de la resurrección del Señor. Me encanta que los cristianos estamos tranquilos porque el Señor Jesucristo vive, porque podemos pensar en Él, porque sabemos que está sentado a la diestra, porque sabemos que está intercediendo por el creyente. Pero Dios Padre aceptó. La resurrección es la señal de que el Dios Padre aceptó su sacrificio. Su sacrificio fue perfecto. Ahora el hombre puede ser justificado. En el 5.1 que conecta al 4.25 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser el hombre justificado? Nos dice aquí, por la fe. Ahora, el ser justificado por la fe produce algo y es paz para con Dios. El hombre en esta noche, si alguno nos está escuchando y quiere tener paz, que haya paz entre Dios y usted, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. El hombre que pone su fe en el Señor Jesucristo es justificado y queda en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termino diciendo que Cristo murió, pero que también resucitó. Si usted lo cree de verdad, será salvo. Si usted cree de verdad en esta noche que Cristo murió y resucitó a su favor, tendrá con Dios una relación por toda la eternidad. Tendrá la oportunidad de encontrarse con su Hijo amado el día que Él venga por su iglesia o el día que usted parta de este mundo. Démosle gracias a Dios porque Él resucitó, porque Él vive y porque el hombre puede recurrir a Él, puede ir a Él en oración y pedirle perdón por sus pecados. La muerte del Señor Jesucristo nos lleva al perdón, pero la resurrección nos lleva a ser justificados. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso, y es que hablar del Señor Jesucristo nos deja satisfechos. Quizás nuestras palabras sean tan cortas para expresar, oh Dios, todo lo que significa la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz. Padre, necesitamos rogarte que los seres humanos puedan entender cuán grande es el pecado, porque el Señor Jesucristo vino a causa del pecado, vino a salvar al hombre, pero para salvar al hombre debía pagar por sus pecados con su vida, debía entregar su vida ahí en la cruz. Pero Padre, nos llena de gozo saber que el Señor Jesucristo no quedó en la cruz, sino que resucitó, no quedó en el sepulcro, sino que resucitó. Estas tres mujeres lo vieron, Señor. Primero María Magdalena, le habló a María Magdalena, Señor. Y Padre, a mí me impresiona principalmente cómo las mujeres sirvieron al Señor, cómo fueron de gran ayuda para su ministerio en la vida del Señor Jesucristo como hombre. Fueron muy importantes. Pero Padre, necesitamos y te rogamos que el hombre, que nuestras familias, que los que conocemos y a los que les hablemos puedan creer en el Señor Jesucristo, que puedan entender que Él murió a causa de sus pecados
y le pidan perdón, pero que también sepan que su resurrección significa justificación delante de Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y Padre, oramos por la salvación de muchas almas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.